súper bien lo que ustedes han señalado, porque todas estas habilidades que favorecen la resolución de conflictos tienen relación con la comunicación. Aquí vamos a ver 3 habilidades y una actitud que favorecen esta resolución. Todas las habilidades que tienen relación con la resolución de conflictos tienen relación con habilidades comunicativas. Por ejemplo, la empatía. Yo la empatía, si no me comunico con empatía, va a ser difícil que el otro lo capte de esa forma, ¿cierto? Dice, una buena comunicación contribuye a entender mejor el fondo y la forma de la disputa, no como el primer modelo punitivo que solo ve la forma de la disputa y no ve el fondo. Por ejemplo, solo ve que un niño le pegó a otro, por ejemplo, o solo ve, por ejemplo, 2 personas discutiendo y no ve el más allá del por qué 2 personas discutiendo. ¿Se entiende, no? Dice, una mala comunicación obstruye el proceso de resolución y puede incluso llegar a ser en sí misma la causa del conflicto, o sea, tener mala comunicación. De repente, si hay una persona mediadora que no utiliza bien el tema de la comunicación, puede llevar a incluso que el conflicto sea peor. Aquí vamos a ver algunas habilidades, 3 habilidades. Emitir mensajes en primera persona, o sea, no hablar como de una realidad desconocida. Yo siento, yo pienso. Ocurre mucho que los seres humanos hablamos más en tercera persona que en primera persona. La escucha activa y tiene relación también con la empatía. Cuando yo me pongo en el lugar del otro, aprendo a escuchar. Si yo no soy capaz de escuchar, ¿puedo resolver un conflicto? No, porque me voy a escuchar a mí mismo nomás. Generar soluciones creativas. Bueno, generar soluciones en realidad acorde o coherente al conflicto. Y una actitud, el interés y el respeto por los demás. La base de todo esto, y obviamente de los temas comunicacionales, tienen relación con el respeto por los demás. Si yo no genero eso, va a ser difícil también que pueda resolver un conflicto. Pero insisto, todo esto también se basa en la comunicación, en cuanto escuchemos. Por ejemplo, se dice que una persona, cuando discute con otra, grita porque no quiere escuchar a la otra y sino simplemente se quiere escuchar a sí misma. Cuando nosotros, o sea, hay una discusión y yo grito, escucho al otro, no lo escucho, me escucho a mí mismo. Y tiene relación con las características de la comunicación. Los seres humanos no siempre nos comunicamos de la misma manera. Nos contextualizamos en la comunicación dependiendo de quién tengamos enfrente, dependiendo de cómo estemos. Por ejemplo, nos podemos comunicar de manera pasiva muchas veces cuando de repente nos da miedo la respuesta de alguien. Imaginemos que yo tengo que decirle a alguien que no está haciendo bien su trabajo, ¿ya? Y me da miedo decírselo y me comunico de manera pasiva y al final no le transmito el mensaje, no, si tú lo estás haciendo súper bien. Y eso tiene ciertas características. También me puedo comunicar de manera agresiva, sabéis que lo estáis haciendo súper mal y es terrible lo que hace. Y al final, ¿qué estoy generando? Estoy generando que el otro se sienta mal, estoy generando una distancia con el otro. Y existe obviamente un punto medio entre lo agresivo y lo pasivo, que es lo asertivo. Es difícil comunicarse de manera asertiva porque implica decirle al otro las cosas como son, pero utilizando un tono adecuado, utilizando las palabras adecuadas. Por ejemplo, cuando a mí me gritan de manera violenta, yo me cierro ante lo que el otro me quiere decir. Ah, tú, esta, y me cierro porque al final me estoy sintiendo invadida. Y eso es un mecanismo de defensa, ¿ya? En cambio, si a mí me dicen las cosas con un tono adecuado y yo no me siento agredida en base a lo que me van a decir, me abro a la conversación. ¿Y por qué la comunicación es tan importante? Porque, por ejemplo, cuando nosotros no utilizamos tono adecuado, nos comunicamos de mala manera y el otro se cierra la comunicación, el mensaje no se transmite. Si yo hago como que escucho al otro y en realidad no escucho ni una cuestión, el mensaje no se transmitió y no hubo comunicación. Y al final yo hice como que, sí, sí, y no se resolvió ningún conflicto, ¿cierto? Ya, a ver, para ir terminando, porque nos queda poquito. Elijan una de estas habilidades, escucha activa, o emitir mensajes en primera persona, o generar soluciones creativas, y díganme cómo nos puede ayudar en la resolución de un conflicto, cómo se pueden aplicar en la resolución del conflicto. ¿A alguien se le ocurre algo? Yo quería hacer una acotación, La que en el caso escuchamos, de Janet. nosotros, que tenemos niños sin lenguaje, de repente hay que ser buen observador cuando uno es intermediario, porque los niños no tienen lenguaje y de repente vemos a alguien que le está tirando el pelo a otro. Y de repente pensamos que es porque el niño, porque le dio
se frustró por algo y le pegó, y nos lo dimos cuenta que ese niño le había quitado el juguete. Y como ellos no saben acusar, vemos solamente que le está pegando, pero de repente si uno está observando bien, uno dice, no, le pasó a buscar el juguete y por eso le están pegando. Así que igual sería bueno eso, ser buen observador. La persona Súper que... bien. Súper bien. Y eso también tiene relación con el modelo de relación que utilizamos. O sea, modelo de intervención que utilizamos, porque si hubiese sido el punitivo, al que le tiró el pelo lo castigamos al tiro y ni siquiera indagamos. Pero en cambio, si utilizamos, por ejemplo, un modelo más integrado, observamos y tratamos de ver qué hay más allá, ¿cierto? Sí. Así que súper bien su ejemplo, Janet.